Hola, hola, ¿cómo están? Este, para hablar acerca de los millennials. Es un tema muy polémico y como tal quiero abordarlo con todas sus polémicas y todas sus contradicciones. Se supone que yo por muchas teorías soy millennial. Algunos, según lo dice aquí en el mismo internet, las primeras búsquedas que hice, dice demográfico que sigue la generación X, precede la Z. No hay precisión o consenso respecto a las fechas de inicio, claro que no lo hay. Los demógrafos investigadores suelen usar entre los primeros años de los 80 hasta finales de los 90 hasta principios de los 2000. O sea, ahí estarían abarcando este veintitantos años, 20, 20, 80, 2000. Y generalmente, bueno, se viene haciendo, aquí tengo otros datos que hay otros que nos llaman Selenials del 83, que es mi año de nacimiento para adelante. Dice que son generación Selenial con X del 77 al 83. Por ejemplo, ahí pueden ver que son 5 años. Luego la del 84 al 2000 ahí son 15. O sea, varía mucho. Luego acá tengo otra que es igual del 80 hasta el 2000. Ese es muy abarcador. Y esta que dice que es del 78 al 92. O sea, como pueden ver, son muchas las diferencias y ¿verdad? Pues quiero definirlo como una época importante, ¿no? Porque pues es por eso el cuestionamiento, ¿no? Hay muchas, me hago un poquito para atrás, me siento un poquito cerca, ¿eh? Hay muchas teorías, hay muchos conceptos, hay muchas épocas que se están tocando y realmente no creo que sea tan complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, en teoría se venían manejando, digamos, los baby boomers después de la guerra, luego la generación X, que vienen siendo todos estos cantantes que nacieron, pues, digamos, principios de los 60 y terminan 70, 75, pónganle ustedes, que todavía salieron los últimos rockeros así de grunge y punk y de todo. Y después de eso deberíamos ir nosotros, que éramos después la X, luego viene la Y. Y en esta confluencia, pues nos tocó a nosotros escuchar todos estos grupos, ¿no? Sobre todo los que nacieron a finales de los 70 todavía alcanzaron a ver mucho de la avanzada americana, ¿no? Y ya los que nacimos a principios de los 80 nos tocó también nos tocó mucho rock, muy bueno, latino, sobre todo finales de los 80, principios de los 90. Entonces es una época muy delimitada. Ahí es donde entro yo en contradicción en contra de entro en problema con lo que definen como que marcan una era únicamente por cuestión de lapso de tiempo, ¿no? O sea, tuvieron que definir y lo dicen como que, bueno, son los que pasaron a mayoría de edad a los 2000 y eso lo están definiendo, ¿no? Por eso millennials. Pero bueno, también ahí si entramos en la forma de definir las etapas de las personas sociológicamente, pues uno define su etapa. Yo tengo la idea, la concepción de que lo que te define tu etapa, o sea, mis tiempos serían
cuando uno va teniendo uso de razón social, ¿no? No familiar ni personal. Y yo pienso que eso se da a finales de la primaria, secundaria, ¿no? Entonces, digamos que sería de los 8, 9, 10, 11, 12, hasta los 15 años, ¿no? Eso sería mi etapa, lo que me tocó vivir. Me tocó vivir y así es como deberíamos de definirlo, porque hay ciertas situaciones que sucedieron muy marcadas en los noventas, y luego lo que les tocó a las personas después. Nosotros, los de los ochentas, principios de los ochentas, que siento que vamos con la Y que les comento, mediados, finales de los setentas, hasta, pónganle ustedes, finales de los ochentas que nacimos, los que nacieron a finales de los ochentas, está muy marcado porque nos tocó una época, fuimos la última generación que nos tocó, que no tuvimos el internet en la infancia. O sea, ¿cómo van a relacionar las personas que meten a la gente desde el 77? Hay alguno que dice ahí que no tenía ni teléfono celular, ni teléfono celular en su adolescencia. Todavía le tocó en su adolescencia tener teléfono de los que le dabas, de los alámbricos, ¿no? ¿Cómo van a relacionar a alguien con uno de mediados de los noventas que les comento que están poniendo ahí, que que en los 2000 ya teníamos todos celulares, y que luego en el 2004 ya tenían redes? O sea, los chicos que nacieron en los 90, 91, 92, les tocó toda su adolescencia, su etapa, como les comento, con toda la tecnología, con todo el vértigo, lo vertiginoso de esa era, de los 2000, del 2004, 2005, que fue cuando entró Google y todo esto, y las aplicaciones y Facebook y todo. Ellos lo tuvieron, o sea, no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos mundos totalmente, completamente enmarcados y definidos, ¿no? Entonces, por eso digo, no pueden hacerse bolas con esta situación, porque está muy identificable, ¿no? O sea, los que fuimos de principios de los 80s o finales de los 70s, fuimos la última generación. A nosotros, yo pienso que se nos debería decir la generación del cambio. ¿Por qué? Porque todo cambió. Nos tocaron las primeras consolas de juegos con Nintendo en el 85, 80 y finales de los 80, las primeras consolas de juegos. Nos tocaron en nuestra adolescencia los primeros celulares, ¿no? Cuando ya finales de los 90 ya teníamos celulares, el Viper y todos estos aparatitos. Y luego ya cuando salieron el internet y las redes sociales, nosotros ya estábamos terminando la universidad, ¿no? O sea, nosotros, aquí veo algunas definiciones de gente que dice que nosotros nacimos con la tecnología. Están equivocados, y no han investigado bien, porque todas estas tecnologías, como les comento, y pueden verificar, están cómo se fueron moviendo, fueron creciendo a partir del 2002, 2003, 2004, cuando iban empezando, cuando se determinaron ya como cambio drástico y de movimiento cultural total. Fue en 2005, les comento, con Google y las redes sociales, que fue lo que acabó de abarcar y de estructurar ese movimiento. Pero ahí nosotros ya estábamos saliendo de las carreras, ya muchos de mis compañeros ya habían salido de las carreras. Yo tuve un par de años sabáticos, entonces yo la acabé por ahí del 2006, 2007, y fue cuando empezaban. O sea, no hay forma de mezclar esto, no se confundan. O sea, es una época, los que vivimos los principios de los noventas, que es una época totalmente diferente a la de finales de los noventas y principios de los 2000. O sea, que los que les tocó, los que nacieron en los noventas, pues obviamente no les tocaron las épocas de los noventas, porque esas empezaron desde finales de los ochentas, 87, 88. Se ve el movimiento y una culminación en el 90, 91, 92, de grupos de música. Todavía nos tocó experimentar con música, con instrumental. Ya lo que les tocó a los que nacieron en los 90 no tiene nada que ver con los que nos nacimos en los 80, pero nada que ver. Les tocó el reggaetón, las cuestiones emo,
Pokémon, caricaturas diferentes. O sea, es una situación totalmente irrisoria que quieran mezclar estas situaciones, ¿no? Entonces, no se confundan, está determinado todo de forma muy sencilla por los últimos que nos tocó, no nos tocó la tecnología, que salíamos a las calles, que teníamos que hacer cosas para entretenernos, andar en bicicleta y todo esto era lo que nosotros nos tocó a personas que nacieron por un tú en el 92, 93, 91, cuando tuvieron 10 años ya estaba saliendo toda la tecnología, ya eran la consola número 5, 6, de que ya se conectaba. A nosotros nos tocó un Nintendito así, jugábamos una hora, una cosa así, y salíamos al parque. Y por eso digo que somos la generación del cambio. Nos tocó poco a poco parte de esto, pero no nos definimos por eso. Es muy fácil definir a las personas por la época que les tocó en su infancia de consciente, ¿no? Que les digo que son de los 7 a los 15 años, por ahí. A ellos les tocó completamente toda la tecnología, o sea, es muy fácil definirlo. Nosotros, es más, cuando salimos nosotros, cuando ya estábamos en la carrera, fue cuando salió el concepto, cuando millennials, pero eso fue a los que ya eran adolescentes en ese entonces, se les definía, por eso se les estaba definiendo a ellos de esa forma, ¿no? Estaban empezando a ver sus características y así, cuando nosotros ya estábamos en esa época a mediados de la carrera, o sea, no hay por qué confundirnos. Nosotros venía la X, luego éramos nosotros la Y, que ahora le cambiaron para mezclarle, hay gente que quiere definir todo con el concepto millennials, nos pusieron los Shellennials, pero nosotros somos una generación del cambio, nos tocó toda la transformación, ya después vinieron los millennials en los noventas, que no les tocó nada de la época dorada, esto de los noventas, que todo el mundo recuerda ahora y que todo el mundo nos emociona, que hay mucha nostalgia de ella. A ellos no les tocaron, o sea, se define por los que les tocaron los 90, los principios de los 90, que fue esta última época dorada, y ya después, lo que les tocó después en los finales de los 90, 2000, que ya fue otra cosa totalmente diferente y con la tecnología. No hay discusión, no hay forma de que alguien se confunda con esto, ¿no? O sea, pónganle los nombres que quieran o pónganos a nosotros millennials si quieren, no tengo ningún problema, no tenemos problema. Nada más no mezclen épocas porque es totalmente una fracturación social. Nosotros fuimos los últimos de este movimiento y ellos son los primeros de este otro movimiento con tecnología y todo. Es así de claro.